Y en primer lugar, ¿no? Pues quiero dar las gracias a todos los que nos damos cita hoy aquí, ¿no? Para conmemorar pues el 50 aniversario del concurso del tabaco y el pimiento. Y es verdad que yo creo, ¿no? Que es de bien nacido el ser agradecido, no solamente porque hace 50 años pues a un grupo de personas pues se le ocurriera, ¿no? el rendir un homenaje, el poner en valor nuestros productos más emblemáticos de nuestro campo, que además pues han formado y siguen formando parte de nuestra vida, ¿no? De la identidad del pueblo que somos, que con mucho esfuerzo, ¿no? Pues se madruga, se coge el coche y se va al campo precisamente a trabajar, a sacar adelante pues nuestros productos, nuestro campo, para tratar, entre otras cosas, tratar de sobrevivir en la vida, ¿no? Para sacar adelante nuestro campo, nuestra familia, y eso de alguna manera lo hacemos como un pueblo unido. Y como no podía ser de otra manera, yo quería en este día, delante de todos vosotros, pues rendir este pequeño homenaje, no solamente a aquellos que hace 50 años se les ocurrió esta brillante idea, porque además este concurso, como ya veremos a continuación, es muy peculiar, sino también pues a todas aquellas personas que lo han mantenido y lo han conservado a lo largo del tiempo. Y hoy, pues de manera muy especial, esta placa que se va a quedar aquí en la puerta del Cine Avenida, pues conmemora precisamente el 50 aniversario de nuestro concurso del tabaco y el pimiento. Y en esta foto, que de alguna manera pues representa, pues yo creo que los valores, la identidad de una persona, ¿no? Yo ligada también a la corporación municipal durante muchos años como concejal de los distintos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Jaraí, pues hace 50 años Alejandro Díaz Arjona pues fue uno, ¿no? De los fundadores, conjuntamente con otras personas. Pero yo sí que quiero, porque ya lo dijimos hace unos meses, que esta calle nueva, esta calle peatonal, la avenida de Yunte, para nosotros, pues se va a convertir, ¿no? En un paseo de estrellas, ¿no? De estrellas ilustres, ¿no? Que han hecho y que siguen haciendo grande a nuestro municipio. Y esta primera placa en conmemoración a todos nuestros agricultores, a todos aquellos que hace 50 años pusieron en valor este concurso, y sobre todo a Alejandro Díaz Arjona, que nos acompaña a su hija, Reyes. Yo creo que todos hoy tenemos que ser bien nacidos y tenemos que ser agradecidos, así que a ellos, a Alejandro, un fuerte aplauso y muchas gracias a todos. También para nosotros es muy especial, nos acompaña el director general de la PAC de la Junta de Extremadura, Juan Eloy, que yo quiero que nos brinde también por unas palabras, y que luego también, cuando finalice el concurso, todos aquellos agricultores que yo sé que tenéis muchos problemas, que tenéis preocupaciones, que tenéis pues muchas cuestiones que son importantes, lo siento, Juan Eloy, tenemos que aprovechar para hoy también trasladarte pues eso, ¿no? Nuestras preocupaciones, nuestros problemas, sus preocupaciones, pero ahora sí, pues le dejamos que nos brinde unas palabras. Y enhorabuena por estos 50 años del concurso del tabaco y el pimiento. Yo no me voy a extender demasiado, ¿vale? Es simplemente decir que, bueno, tanto el tabaco como el pimiento son un motor económico de toda esta comarca, genera empleo, genera riqueza. La agricultura en general, agricultura y ganadería, tenemos un problema muy importante con el relevo generacional, y parte de la culpa pues la tiene la excesiva burocracia que día a día estáis soportando, y que evidentemente tenemos que intentar facilitaros la vida. En esta última reforma de la PAC, en la que decían que se iba a simplificar, bendita simplificación, porque lo que han hecho pues ha sido pues ponernos las cosas muchísimo más complicadas. Antes de ser director general de la PAC, yo estaba pues en el mismo sitio que os encontráis vosotros ahora. Yo llevaba trabajando 12 años en una organización profesional agraria y sé perfectamente qué es lo que pasa en el día a día de una explotación. Fui muy crítico con la reforma de la PAC y no quito ahora ni una coma. Lo que pasa es que pues me ha tocado bailar con la más fea, porque tengo que aplicar las normativas de la PAC para poder pagaros a cada uno vuestras ayudas. Sí que os digo que estamos muy concienciados en que esto hay que modificarlo.
Llevamos pidiendo una modificación integral del Plan Estratégico Nacional, donde engloba todas estas medidas de la PAC desde que hemos entrado, y evidentemente vamos a seguir luchando para poder conseguir que el papel soporte lo que el campo aguanta, porque el papel lo soporta todo, pero el campo no. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más, simplemente volver a daros la enhorabuena por estos 50 años, que sean otros 50 y que disfrutéis de vuestra fiesta. Muchas gracias. Bueno, y ahora ya, pues sí, vamos a dar comienzo al concurso de tabaco de pimiento. No obstante, también os agradecer la presencia de Urbano, alcalde de Madrigal de la Vera, que es compañero en la Diputación Provincial de Cáceres, a Juan, que estás en casa, ¿no?, nuestro diputado autonómico, y sobre todo pues a todos los concejales del equipo de gobierno, ¿no? Estas cosas no se hacen solo, es imposible, y desde luego gracias a la ayuda y la colaboración de todos, pues es posible que esto pues pueda salir, y de manera muy especial también de cuidar, ¿no?, esas explotaciones cuando los miembros del jurado pues van y se acercan, y también a ellos pues antes de nada quiero agradecerles pues su tiempo, ¿no?, que es muy importante, porque el otro día casi bien temprano, cuando aún no era de día, pues pusimos marcha con el coche para ver vuestras explotaciones, así que a ellos, a la Unión de Productores Pimentón, a CETARSA, a los miembros de la denominación de origen Pimentón de la Vera y a todos vosotros, muchas gracias. Y ahora ya sí, sin más, empezaremos con el concurso. Así